Pero vuelvo a Bueno. repetir, que no se Bueno, preocupe, muchas que no gracias. se preocupe, que nada de esto le va a salir ni en el previo ni en el examen. Es decir, simplemente tómelo como algo que ustedes necesitan como ingenieros saber esto que estamos hablando. Esto no va a salir en previos ni en exámenes, por lo tanto, despreocúpense por ese lado. Preparación y colocación del pañete. La preparación puede realizarse a mano. Bueno, eso hasta cuando salieron las mezcladoras. Hoy en día, pues la preparación por lo general siempre se hace con mezcladoras. Se pueden utilizar palas, carretas, baldes para preparar el mortero, para medir las proporciones. Las proporciones también nos dan el tipo de mortero que necesitamos. Mecánicamente, cuando se requieren grandes cantidades, utilizando mezcladoras y equipos para izar el concreto en altura, como los elevadores, los montacargas o las torres turbas. Todo esto que estamos hablando es para que ustedes de una vez lo vayan engranando con lo que viene el próximo semestre, que es costos y presupuestos. Cuando estamos hablando de costos y presupuestos, no solamente vamos a tener en cuenta el cemento, la arena, el agua o el aditivo, sino que también tenemos que tener en cuenta cómo vamos a izar, cómo vamos a subir, cómo vamos a colocar ese mortero en pisos superiores en un edificio. Entonces utilizamos elevadores, utilizamos montacargas y utilizamos torres grúas. Una vez preparada la mezcla del mortero, se va al siguiente paso, que es la preparación del taller, la cual consiste en colocar los hilos de maestreado a plomo o nivel. Bueno, cuando usted va a hacer un mortero, un pañete, pues lo primero que tiene que mirar es si el muro que está construido está bien plomado o está torcido. Porque si está torcido, así le va a caer el pañete. Entonces, el pañete muchas veces los maestros de obra lo hacen para sacar los defectos de la construcción, no solamente del muro, sino defectos de construcción en las placas. Cuando una placa, entonces quedan ondulaciones por debajo de la placa, y entonces hay algunos maestros que rellenan y hacen pañetes no de 1 centímetro o 1,5 centímetros, sino que hacen pañetes de grosores de 5, de 6, de 7 centímetros. Y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Ya ha pasado que el pañete en un movimiento telúrico, en un temblorcito, se desprende ese pañete y le puede caer a la persona en la cabeza. Aquí ha sucedido en Cúcuta casos en cuales por allá en escuelas apartadas que ha caído el pañete y le ha caído a un niño, y que yo me acuerdo, un niño se mató. Era tan grueso el pañete que el impacto fue bastante grande. Entonces, el pañete puede tener 1 centímetro, 1,5 centímetros, pero muchos maestros lo sacan es para ponen el hilo por debajo, y si la placa está ondulada por debajo, entonces quedan pañetes de 1 centímetro, 2 centímetros en ciertos puntos, pero en otros 5, 7, 8 centímetros. Es conveniente humedecer el área de trabajo para que la mezcla no se seque muy rápido, impidiendo el correcto fraguado del mortero. Bueno, eso es importante también, entonces, que lo primero que se debe hacer es humedecer la superficie donde vamos a colocar el pañete. La colocación se puede hacer a mano, mediante palustres o palas, o mecánicamente, mediante lanzadores de mortero. Aquí en Cúcuta, yo no he conocido, bueno, ya últimamente, en los últimos tiempos, el último año, pues yo no he estado en las obras. Yo no sé si ya estarán utilizando estos lanzadores de mortero, que ya se utiliza en el resto del país, menos acá. Entonces, ustedes ven ahí, por ejemplo, en la diapositiva esa, que la máquina, la mezcladora y la manguera y el lanzador de mortero. El lanzador de mortero, primero que todo, es una buena ayuda porque el rendimiento, la colocación del pañete es bastante alto. Tipos de mortero. Ya habíamos hablado de tipos de pañete. Aquí estamos hablando del mortero.
cómo es la clase. Esto estaría asociado básicamente también con las clases de pañete. ¿Okay? Ya habíamos hablado, liso, rústico, pulido, cal arena, impermeable, etcétera, etcétera. ¿Qué es un mortero listo? Es el pañete de uso más generalizado. Debe aplicarse sobre la superficie lo más limpia posible y rústica para que el pañete tenga un buen agarre. Importantísimo. El pañete debe quedar bien agarrado a la superficie, ya sea del muro o de la placa. Además, debe humedecerse la superficie. Su espesor debe ser entre 1 o 2 centímetros para evitar desprendimientos, especialmente en los pañetes de techos. Lógico, si ustedes van a preguntar ¿cuál de los dos es más barato? Pues lógicamente hacer un pañete en muro es mucho más barato que hacer un pañete bajo placa, porque el pañete bajo placa implica primero que usted tiene que colocar una fina capa por debajo de la placa, esperar que fragüe, esperar que endurezca para colocar otra segunda y una tercera capa si es necesario. Entonces, eso es lo que pasa. La mezcla del pañete se realiza así. Primero hacemos una liga 1-3, cal, arena fina, arena de río, y esta liga la mezclamos con cemento en la proporción 1:6, 1:5, 1:4. ¿Sí? El mortero rústico, este pañete se hace con una mezcla de cemento, arena gruesa, en proporciones de acuerdo al grado de finura exigido y a la superficie donde será aplicado. Generalmente se repella la superficie a plomo antes de aplicar el pañete para evitar irregularidades. El color puede ser incluido o no, según se mezcle con la liga antes de aplicarlo, se aplica con máquinas a presión de aire. Bueno, yo les decía que cuáles son los pasos para hacer un pañete. Primero que todo, tenemos que poner unas guías. Entonces, en el sentido vertical, colocamos una porción de mortero, una especie de franja vertical, y podemos colocar inclusive unos pedacitos de losa, tanto arriba como en los tercios, digamos en los tercios del muro que se va a pañetar. Y distante a esa franja, distante, ¿a qué distancia? Depende de la regla que usted tenga. Si usted tiene una regla de 3 metros, entonces aproximadamente a 2,80 o 3, va a colocar otra franja vertical y otros 2 tejitos. Esos tejitos usted les coloca plomo y entonces está plomando el pedacito de tejo que tiene, de losa que tiene en la parte de arriba con el pedacito de losa que tiene en la parte de abajo y le va a dar el plomo de ese muro. Esas franjas se hacen verticalmente, se dejan endurecer y luego entonces se llena la distancia entre esas dos franjas verticales se llena de mortero y luego se pasa la regla de abajo hacia arriba para nivelar el espesor del mortero. Esa es la forma normal que se debe hacer un pañete. Un pañete no se puede hacer sin guías. Esas son guías maestras que se deben utilizar siempre para que los pañetes quedan totalmente verticales. El mortero pulido se usa generalmente con la finalidad de impermeabilizar las paredes donde se aplica. En los tanques, por ejemplo, en las zonas húmedas. Se aplica el mortero 1:3 cemento arena llamado mezcla gruesa con un espesor de no más de 2 centímetros. La terminación final todavía con la mezcla fresca se hace espolvoreando el cemento, humedeciendo y puliendo la superficie con una llana metálica. Mortero pulido. Bueno. El mortero de cal y arena. Esto ya hoy en día pues no se utiliza mucho. Este pañete se emplea más bien en viviendas rurales o muy económicas, adicionándole otros materiales para darles más consistencia. En algunos casos se le adiciona algo de cemento para usarlo de mortero de junco. Entonces es un mortero mucho más económico y rústico y se utiliza en las construcciones rústicas. Mortero impermeable se consiguen añadiendo a los morteros de los aglomerantes hidráulicos y sustancias que rechazan el agua como breas, alquitranes y otras que cerrando los poros no permiten que el agua penetre en su interior. Estos morteros, cuando estamos haciendo cimentaciones, a lo mejor lo primero que se hace es pañetar la superficie de la viga o la superficie
del pedestal o del muro de contención, y luego sí le colocamos alquitranes, breas, mantos, etcétera. Entonces debemos tener una superficie totalmente lisa, uniforme, para que quede bien adherido esos mantos, esas breas, esos alquitranes queden bien adheridos a la superficie. Lo mismo pasa cuando estamos haciendo impermeabilización de tanques. A lo mejor lo primero que hay que hacer es limpiar muy bien la superficie, pañetarla con un mortero impermeabilizado, con Zika 1, y luego le damos un acabado con algún producto que sea impermeabilizante. Ya habíamos hablado también de eso en clases anteriores. Mortero pañete es un producto formulado para revocar o pañetar superficies en materiales diversos de forma fácil, rápida y limpia, debido a que es una mezcla de cemento, portland, adiciones y agregado de granulometría seleccionada, no presenta fisuras en el tierra. Antiguamente, la arena se conseguía siempre era en volquetas. Hoy en día, inclusive, ya conseguimos en bolsas como las que ustedes están viendo ahí, lo que es el mortero pañete. Ya viene seleccionado y ya viene la granulometría y la finura de ese material. Dosificaciones. Aquí presentan más o menos unas recomendaciones sobre cómo serían las proporciones de la mezcla. En muros interiores, una mezcla 1:5 es normal, 1:4 también lo es. Muros exteriores 1:3. Ustedes saben que los muros exteriores están expuestos al agua, al viento, al sol, entonces tiene que ser una mezcla bastante rica en cemento. Superficies de concreto 1:5, la mezcla. Losas de concreto 1:4, cielos rasos 1:4. Bueno, hoy en día ya cielos rasos pañetados ya se ven cada día menos. Hoy en día se utilizan otros productos para hacer cielos rasos, y entonces ya no es la malla que se utilizaba antiguamente con el pañete. Y pañete rústico, pues entonces también es 1:5. Usos. Producto ideal para el revocado de muros y cielos rasos en espacios interiores o exteriores y superficies como mampostería de ladrillo o concreto y muros vaciados de concreto. También podemos hacerlo para utilizar, bueno, ahí dice que pantallas o sistemas industrializados de construcción hoy en día. También, muchos hoy en día también, dése cuenta, los edificios que tenemos aquí en la ciudad, sistemas industrializados, básicamente el pañete o los pesanes solamente se utilizan para tapar defectos de la fabricación, pero pues se supone que las pantallas de ese sistema industrializado pues quedan ya lisas, muy uniformes, simplemente para colocarle pintura. Pero se ven los casos en los cuales empiezan los obreros a demoler partes o aristas que quedaron muy sopladas, etcétera. Entonces lo vemos en la ciudad. Ventajas. El producto viene listo para usar, no requiere mezcla con otros materiales, solo basta agregar agua. Estamos hablando del mortero que viene en bolsas. Permite disminuir el impacto ambiental por el lavado de materiales en patios de obra, generación de material particulado y contaminación por otros materiales. Facilita las instalaciones rápidas y limpias con control y administración de los productos en la obra. Libre de contenidos de lodo y materia orgánica, apto para uso interior y exterior, ofrece una excelente consistencia y facilidad de aplicación, genera buenas resistencias mecánicas y adherencia al soporte, posee excelente retención de agua, generando una mínima fisuración por penetración.
Eso es lo que teníamos que decir con respecto a pañetes. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. usted porque ahorita estaba hablando de que a las placas se le aplican en algunos casos 3 pañetes, 3 capas de pañete. 3 placas. No, no, no. Yo estaba diciendo que algunos maestros de obra, para lograr que la placa quede por debajo, nivelada, colocan 1 o 2 o 3 capas y hay espesores de pañete de 8, de 7, de 6 centímetros, que eso es irregular, porque además cuando haya un temblor se desprende ese pañete y puede causar lesiones como ya los ha causado aquí en la ciudad de Sur. Lo que pasa es que cuando usted va a hacer un pañete bajo una placa, pues entonces la placa si no queda totalmente nivelada, eso está, el problema está en el bajo control de la formaleta de la placa por encima, se va a ver normal porque cuando se funde usted pasa niveles por encima, pero por debajo eso va a depender de la placa como que torcida por debajo debido a la formaleta, que la formaleta en el proceso constructivo, el día de la fundida, puede fallar, se puede un poquito asentar y entonces no queda la placa totalmente nivelada. Entonces, para usted hacer un pañete en una placa que no está nivelada, hay que hacer primero que todo una capa, echarle una capa de mortero, esperar que fragüe, echarle una segunda capa, puede ser de 1 centímetro. A veces también, ingeniero, a veces también fallan los parales, ¿no? Sí, señor, sí, todo lo que es la cimentación, todo lo que es la cimentación. Por eso siempre yo les digo, es muy importante que los parales no queden apoyados sobre el terreno, sobre la tierra. Los parales hay que colocar, ustedes lo ven, hay que colocar unos cercos de 9 por 9 o unas tablas, apoyar los parales sobre tablas, porque si, ¿qué es lo primero que uno hace cuando va a fundir una placa? Pues humedecer la placa, usted le echa agua. ¿Y para qué le echa agua? Para que esa formaleta, si está seca, le va a quitar agua al concreto cuando lo coloquemos. Entonces ahí estamos empezando ya a debilitar la resistencia del concreto. Entonces lo primero que se hace es humedecer la placa, echarle agua. Ese día, el día que vamos a fundir. Si el día anterior ha llovido, pues el terreno abajo también está húmedo y entonces, ¿qué pasa? Que si el paral está apoyado sobre el terreno directamente, se va a hundir, va a penetrar en el terreno y va a desnivelar la formaleta. En cambio, si usted desde el principio, usted coloca tablas o coloca unos cercos, etcétera, o coloca unas formaletas metálicas y apoya el paral encima de la tabla o de ese paral, perdón, de esa formaleta, pues el paral no se va a hundir. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos para el segundo, para el segundo, para el segundo capítulo, que hoy se llama Bases y Pisos. Y se estaba perdiendo las bases y pisos. ¿A qué llamamos pisos? Hay algunas personas que le dan otros nombres. Dice placa contra piso. Pues estamos hablando de un piso. En fin y al cabo, el concreto de lo que es el antepiso, el concreto lo llaman placa. Algunos. ¿Por qué? Porque lleva una malla que se coloca en los pisos, sobre todo en la ciudad de Cúcuta. Hay que tener esa precaución de colocarle siempre una malla al piso para que no se parta, para que no se cuartee el piso. Ustedes ven en la mayoría de las casas, sobre todo en algunas zonas donde hay mucha arcilla, se cuartea, se parte el piso o porque, ¿qué pasa? Porque por el piso van todo lo que es las instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas de un lado a otro. Entonces, el recubrimiento que tiene el tubo eléctrico, el tubo de agua es tan mínimo que el piso se parte por ahí por donde va el tubo. Entonces, para evitar eso, entonces hay que colocarle mallas de tal manera que los pisos no se partan. ¿Qué tal una casa donde tengamos pisos en mármol y después que se nos partió eso? ¿Por qué? Porque no tuvimos la precaución de hacerlo de debida forma.
yo les digo siempre, sobre el piso que hay normalmente en una casa, tenemos que excavar 10, 15 centímetros y reemplazar ese material por un material acarreado, un material traído, puede ser grava triturada o un material seleccionado. Entonces, decíamos que contrapiso es la placa del antepiso. Contrapiso, está la placa contra el piso, se llama contrapiso. Antepisos. Antepisos también es el otro nombre que le damos, antepisos en concreto, nos estamos refiriendo a lo mismo. Y luego vienen los pisos, o sea, los acabados. Esos acabados de los pisos pueden ser en varios materiales: cerámicas, granitos, porcelanatos, vinilo, pisos en madera laminada, eso es sintético, pisos en alfombra, pisos en arcilla cocida, pisos en gresa y piedras cementicas, guardaescobas, pollos o realce. Bueno, eso ya no es, ya prácticamente Ingeniero, es también guardaescobas. lo que usted habla de la malla también la sustituyen a veces por fibras sintéticas, ¿no? También, sí, mejor dicho, hoy en día usted sabe que los costos y presupuestos en una obra, uno se inventa algo que economice, que vuelva el costo, se reduzca, y porque hay que mirar todas las incidencias de los materiales que utilizamos para determinar el costo. El guardaescoba no es un piso, el guardaescoba es guardaescoba, guarda la escoba. Ese va en la base del muro, encima del piso que se echa, y va contra la pared. Esa guardaescoba cumple la función de guardar la escoba o guardar el trapero. Es decir, cuando usted pasa la escoba o pasa el trapero, va ensuciando la base de ese muro y se va a ver feo, va a tener un aspecto feo. Por eso se colocan esos guardaescobas. Esos guardaescobas pueden tener una altura de 7 centímetros. Y por lo general, si usted está utilizando, por decir algo, de guardaescoba, una tableta o un baldosín de 30 centímetros, pues el guardaescoba también tiene que ser de 30. ¿Por qué? Porque si usted utiliza pisos de 30 por 30 y utiliza guardaescobas de 20, de 25, pues entonces se van a ver muy feo en la presentación, de que la junta de dos guardaescobas va a quedar en la mitad de la losa, de la cerámica de 30 centímetros. Entonces, para que se vea armónico, de que la junta toda se mantiene en el piso y sube hacia el guardaescoba a la misma medida. Pollos o realces. Ya dijimos que los pollos o realces es el concreto que colocamos debajo de los muebles para evitar de que el agua, cuando se haga aseo en las casas o en las cocinas, se meta debajo de los muebles y dañe el mueble. Entonces, para evitar eso es que construimos los pollos con Y, no con doble L. Con doble L es el pollito asado que nos comemos los domingos. Entonces, no, pollos es el realce que se hace. Ese realce es aproximadamente la misma altura del guardaescoba. Si el guardaescoba es de 7 centímetros, pues el realce será de 7 centímetros, terminado. Y si el guardaescoba es de 5 centímetros, pues sería lo mismo. Claro que guardaescobas de 5 centímetros no hay, 7 centímetros y guardaescobas de 10 centímetros. Entonces siempre se hacen bajo muebles y por lo tanto la unidad de medida de los pollos o realces no es por el área del realce, no es por el área del mueble, sino es por el frente, es el frente del mueble, o sea, longitudinal, es medida metros lineales. Se mide el frente nomás, ya se sabe que todo mueble tiene 60 centímetros de profundidad, entonces medimos solamente el mueble, la parte de adelante. Pisos en concreto alisado, ustedes lo han visto allí en Home Center, por ejemplo, es un concreto que se coloca y luego se pule a mano, a máquina. Y lo otro que está asociado con los pisos son las rejillas, que las rejillas no hay solamente la que es la rejilla o la rejilla con sosco, que es la rejilla que tiene la rejilla y por debajo es una especie de tubito que va adherido a esa rejilla. Entonces, rejillas, lo que es solamente la pura rejilla, que tiene un precio, y hay rejillas con sosco que tienen otro precio. Lógico que es mejor utilizar rejillas con sosco porque en la rejilla solamente puede producir filtración del agua
y esa rejilla se va a soltar en el día de mañana con el uso de la gente pasando por encima de esa rejilla, y entonces lo recomendable es utilizar rejillas con sosco, puesto que el tubito que trae la rejilla por debajo se inserta dentro del tubo, dentro del codo o dentro del, del tubo que recibe la rejilla. También hay una que es como para evitar que se metan los animales, ¿no? Que se metan Ah, por... bueno, esa es la abertura, las aberturas por encima de la rejilla, sí. Anticucaracha se llama esa rejilla. Sí, muy bien. Muchas gracias por la participación. Pisos y losas. Se puede clasificar dependiendo del tipo de uso, de consideraciones técnicas y del acabado. Adicionalmente, el tipo de concreto elegido debe tener presente los requerimientos y características de la clase de losa o piso a construir. Es fundamental considerar durante el diseño características como la resistencia al desgaste y al impacto, tipo de agregados, al acabado y el curado del concreto. Cuando hablamos de resistencia al desgaste es muy importante hacer un estudio, el uso que se le va a dar al salón o al sitio donde estamos colocando el piso. Porque si por ahí va a pasar carros o va a pasar materiales muy pesados que vayan a partir o que vayan a fracturar el piso, pues hay que pensarlo muy bien de qué manera lo vamos a hacer. Entonces, uno muchas veces en bodegas va a bodegas y está todo levantado el piso. ¿Por qué? No era el piso adecuado el que se debía haber colocado, sino otro tipo de piso. Por ejemplo, ustedes vean en el Home Center, otra vez les digo, todos los pisos son en concreto pulido, ¿sí? De acuerdo a la ACI 302, los pisos se pueden dividir básicamente en tres grupos: pisos monolíticos de una sola capa, pisos de dos capas y pisos superplanos de capa sencilla o capa superior. Eso está reflejado, es el grosor del piso. Dentro de los pisos monolíticos de una sola capa se pueden encontrar 5 clases, las cuales se diferencian por alguna variación en la resistencia y en la técnica de la acabado. De acuerdo a la clasificación que hace el ACI 302, este tipo de pisos cubren las clases 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los pisos de dos capas, los cuales están clasificados en las clases 3, 7 y 8, se dividen a su vez en dos: pisos de capa superior no adherida o la losa base y pisos de capa superior adherida a la losa base. El tercer grupo corresponde a pisos de capa sencilla o capa superior, pisos de clase 9, los cuales son utilizados para ciertas instalaciones que requieren pisos extraordinariamente planos y a nivel. Proceso de vaciado del concreto. Uno de los pisos que más se utiliza es el concreto. Entonces, ustedes ven que ya hay inclusive las vías son en concreto, y entonces lo que más se utiliza y el antepiso es en concreto, entonces por eso le damos principal énfasis al concreto. El proceso de vaciado del concreto para pisos y losas de concreto se puede realizar de varias formas. Entre los métodos más usados se encuentran el vaciado en franjas largas, alternas, y vaciado en forma de tablero de ajedrez. Bueno, antiguamente nosotros, cuando estábamos haciendo una vía, por ejemplo, o un piso, siempre se hacía en la forma de tablero. Es decir, lo que eran los cuadros negros se fundían primero y después al otro día, cuando se terminaba, se fundían los cuadros en blanco del ajedrez. Estamos hablando del ajedrez. Eso ya cambió, eso ya cambió. Hoy en día, cuando eso no existía, la finisher. ¿Te han visto la finisher para vaciar con cemento, perdón, hormigón concreto en las vías? Entonces, eso lo hacen con una finisher. Ya existe hoy en día, eso es para asfalto. Hoy en día también existe esa finisher para colocar el concreto. Entonces, es una franja completa. Esa máquina va recibiendo el concreto y lo va colocando y queda uniforme, ¿sí? Eso por lo general es la forma de colocar hoy en día. Pero sin embargo, ustedes ven ustedes algunas obras que todavía se hace ese tipo. La fundida de concreto por franjas tiene ventajas, como acceso a la zona de trabajo y espacio para la tubería de descarga. Cuando se utiliza este método es necesario crear juntas de contracción a intervalos de distancia específicos. Dichas juntas se realizan transversalmente a lo largo de la franja. En el método del tablero de ajedrez,
la descarga de concreto es más difícil, costosa y adicionalmente las juntas pueden no ser tan planas y presentar irregularidades. En la actualidad se recomienda evitar este tipo de vaciado para pisos y losas. O sea, ese método de ajedrez ya está totalmente abolido, pero sin embargo lo siguen utilizando. Si volvemos nuevamente a mirar el piso colocado en ajedrez, vemos que tiene un cuadro del ajedrez tiene 4 caras, y entonces las caras muchas veces no quedan bien dilatadas y por ahí se empieza a entrar el agua cuando llueve, y entonces eso hace que afecte la base de donde está apoyado ese piso, y entonces muchas veces queda en el aire esa placa de piso y pasa un camión y la parte. Entonces, eso porque no se trabajó bien lo que es la junta o la pega entre esas dos capas. Proceso de vaciado del concreto. El proceso de vaciado del concreto para pisos y losas de concreto se puede realizar de varias formas. Entre los métodos más usados se encuentra el vaciado en franjas largas alternas y el vaciado en forma de tablero ajedrez. Esto es repetición de la repetidera. La fundida de concreto por franjas tiene ventajas como acceso a la zona. Cuando se utiliza este método es necesario crear juntas de contracción. Quizás se está repitiendo. Cuando hacemos pisos en concreto, lo importante, vuelvo a repetir, es las juntas. Las juntas. ¿Por qué? Porque por ahí por donde va a entrar agua. Si es una vía, pues por ahí va a entrar el agua y ahí es donde se va a empezar a deteriorar el pavimento. La creación de juntas de contracción se realizan con máquinas cortadoras de concreto. Las juntas se rellenan con arena. Bueno, si estamos haciendo un piso concreto de 12 centímetros, ¿se imagina usted? Tenemos que, y lo estamos haciendo a todo lo ancho de la vía, que es de 6 metros. Pues ahí no va a haber ninguna separación entre una capa y otra. Digamos que eso lo vamos a hacer con una máquina de 3 metros de ancho, o sea, hacemos una franja de 3 y después hacemos otra franja de 3 para resolver el problema de los 6 metros del ancho de la vía. Lo importante es que pensemos lo que va a pasar con el pega. Ahí no va a haber problema. Ahí no va a haber problema. Lo que tenemos que es entonces con un disco dilatar, hacer una dilatación horizontal y vertical en el otro sentido, una dilatación con un disco metálico. ¿Para qué? Para hacer la dilatación, que si se llega a romper, se rompa por ahí, igual que las dilataciones en los pañetes de los muros. Entonces, si tiene de 12 centímetros, pues el disco entrará aproximadamente unos 4 centímetros. Unos 4 centímetros. Entonces, la dilatación que vamos a trabajar tendrá una profundidad de 4 centímetros. Pues, ¿cuál es el sistema que se emplea? Utilizamos el Baker, que dice ahí, el Baker Rod, que es una especie de manguera flexible, maciza pero muy flexible. Ese rollo que ustedes ven ahí al lado izquierdo es un rollo de esa manguera que se llama el Baker Rod, y la vamos a meter, primero que todo, los 12 centímetros no los vamos a llenar con pura manguera de esta, simplemente le echamos arena primero, le echamos arena al fondo, si acaso, le echamos arena al fondo y dejamos los últimos 2 o 3 centímetros que quedan en la parte de arriba. Colocamos primero que toda la manguera. Las mangueras vienen en varios diámetros, tienen unas más gruesas, otras menos gruesas, y entonces esa es flexible, esa manguera, la metemos a presión, con un palito vamos metiendo la manguera, y es decir, es el primer sellante que tenemos, y luego sí vamos a colocar, después de la manguera, vamos a colocar una junta Sikaflex se llama el producto, y lo sellamos, como está viendo ustedes ahí en la... Ingeniero, ¿y el Baker Root es de qué material? Es como una esponja, digamos que usted ve como si fuera un cable, pero se puede comprimir, digamos, se puede comprimir porque es macizo,
es macizo, pero es como un cable que se deja moldear, digamos, que se deja, usted lo comprime, cuando está metiéndolo en la junta, usted necesita que el cable quede bien colocado y bien seguro para que no se ruede hacia abajo. ¿Ok? Pero como un empaque. sí, señor, exactamente, un empaque, exactamente. Bueno, el proceso de vaciado del concreto. En el método del tablero de ajedrez, la descarga del concreto es más difícil, costosa, y adicionalmente las juntas pueden no ser tan planas y presentar irregularidades. Ahí estamos viendo que estamos fundiendo ahí, por ejemplo, en esa figura, están fundiendo un cuadro. Ahí colocaron la parrilla, ¿sí? Lógicamente que hay también que colocar unos hierros. Ahí se ve que el hierro pasa al otro lado para amarrar todas las parrillas, no que quedan trabajando individualmente, sino en todos el equipo. En la actualidad se recomienda evitar este tipo de vaciado para pisos y losas. Este es el tablero de ajedrez. Yo quería mostrarles, si fuera de esto, no, tal vez se me acabaron ya las diapositivas, pero yo quería mostrarle que no solamente hay pisos en concreto, sino que hay pisos en otros materiales, como vimos al empezar la clase. Voy a salir y me voy a meter acá. al la publicación la publicación. Bueno, aquí están los cementos, la clase de cementos que utilizamos. Cementos blancos, morteros, ya vienen morteros listos también para los pañetes. ¿Sí? Pero aquí quiero mostrarles, no sé si consigo, a ver si consigo a ver, ¿Qué está buscando? 400, yo voy a ir al 463, a la página 463. Pisos y paredes. Entonces aquí vamos a encontrar las diferentes clases de pisos cerámicos. Y más o menos estos son los precios, porque este boletín es del año pasado. Un piso depende de la calidad del piso. Ya dijimos que depende también del grosor, etcétera. Bueno, hay que tener presente en que no todos los pisos se pegan sobre el antepiso con pelo. Una tableta de cerámica, una silla cosida, que trae unas especies de salientes en la parte de abajo. Es gruesa, usted la parte la divide en dos, entonces queda con unas salientes, pues ahí usted no le va a poder echar pego. Entonces va a tener que utilizar mortero para pegar ese piso. Entonces muy importante es saber con qué se pega el piso al antepiso. Piso soleta, piso solina, sol de corona, piso marmolina, humán. Aquí en la guía maestra encuentra usted pisos cerámicos, el acabado de madera. Esto es sintética, no es que tumbemos el bosque para sacar esta madera de allá.
pisos en madera, estos son pisos en madera. Alguno va a preguntar, bueno, pero no solamente esa, hay pisos también en caucho. En caucho, antiguamente venían los pisos en rollos como de 2 o 3 metros, y usted lo que hacía era el antepiso lo alisaba muy bien con una llana para que quedara totalmente liso, no quedara el mortero expuesto. Entonces lo alisaba bien y después le colocaba el súper pegante, y luego colocaba el vinilo. Claro que el problema de los pisos en vinilo es que tienen una mala vejez. Con el tiempo se van, si son losas, de por decir algo de 30 por 30, se van levantando y van quedando unos tropicones ahí que puede hacer caer a la gente, etcétera. Y por eso era mejor utilizar lo que eran rollos, porque ya no vendrían las losas individuales, sino los rollos en vinilo. Pero de todas maneras, las juntas sí empezaban a soltarse las juntas en el sentido del rollo, ¿no? Bueno, yo lo que quería decirles es que aquí hay pisos de todas las clases, pisos de todas las clases y de todos los precios. Entonces, en esos casos, pues, habría que mirar cuáles son las recomendaciones, cómo se pega, etcétera, para poder hacer un presupuesto. Por ejemplo, usted tiene que saber cómo lo va a pegar, cuál es la dimensión, cuántas unidades vienen por metro cuadrado, etcétera, etcétera. Pisos cerámicos, geométricos. Esto parece que fueran, no sé, son pisos también. En Chapes también, estamos hablando de Chapes también. Vamos a hablar de Chapes. Hoy en día se está utilizando mucho losas grandes para los chapes. Lo que pasa es que cuando se está diseñando una obra, es muy importante que el arquitecto que está diseñando le diga a usted, mire, el baño este baño se diseñó para utilizar cerámica de tanto por tanto, para que el desperdicio por el corte de la cerámica no incida en el precio final. Si usted cuando construye dice, voy a definir una cerámica de tanto de ancho, y entonces si el muro tiene tanto, entonces voy a aumentarle 1 centímetro para que me quede ahí un número par de chapes, ¿sí? En el sentido horizontal o en el sentido vertical. Entonces, en eso todo juega la parte económica. Planos decorativos, ahí vienen también. Bueno, también hay que hablar de lo que son los listelos, cuando estamos hablando de pisos, y estamos hablando de los rosetones. Los listelos se pagan por metro lineal, estos pisos normalmente se pagan por metro cuadrado. Los rosetones pues, también se pagan por unidad, depende del diámetro, etcétera. La impermeabilización, ya hablamos de la impermeabilización. Es importante que cuando impermeabilicemos por ejemplo, estamos construyendo edificios, se supone que las zonas húmedas de los baños y de los lavaderos, pues tendremos que impermeabilizar ese piso antes de ponerle el acabado. Entonces, hay que utilizar, hay varios productos que se pueden utilizar, y también se pueden utilizar pinturas a base de asfalto como impermeabilizantes. Antideslizantes, bueno, estos son ya para hacer aseo en obra, etcétera, etcétera. Ingeniero, y la pintura esta que se llama paraguas,
¿Es solo para exteriores o también se puede utilizar, digamos, en un baño o algo así? Porque tengo entendido. El paraguas yo lo utilizo siempre, el paraguas para tanques, impermeabilización de tanques. Es una pintura blanca, bueno, puede haber también gris, pero lo importante en un tanque que es que no tenga productos tóxicos, que el agua no se contamine, es decir, que usted no vaya a resultar envenenada por el tóxico que utilizó cuando impermeabilizó el tanque. Eso es lo más importante de ver cuando usted vaya a utilizar si es un tanque de agua, ojo. Además, es mejor utilizar el blanco porque usted en un tanque, usted lo pinta de blanco, con pintura blanca y usted ve si está sucio o no está sucio, el nivel del agua, etc. Eh, Cuando lo que dicen los que producen estas pinturas, paraguas, por ejemplo, dice, coloque una mano en el sentido horizontal. Entonces usted llena el sentido horizontal y después déjelo secar y al otro día coloque una mano de pintura en el sentido vertical. Entonces son 2 o 3 manos que se le da para que quede bien en la tabla. Eso en cuanto a las pinturas. La pintura vamos a hablar también un poquito más adelante de eso. Pero ya que estamos hablando de tanques de una vez, digamos que a los tanques, por ejemplo, hay algunas personas que en un tanque no le colocan media caña en el fondo. A los tanques hay que colocarles media caña, hay que hacerles una curva abajo en el piso, en el muro vertical con el muro del piso. Eso queda un ángulo recto, ¿no? Hagámosle una media caña. ¿Para qué? Para que no se presenten filtraciones. Cuando usted tiene un piso, fundió el piso hoy y mañana o pasado mañana vino y fundió el muro, pues son concretos que tienen edades diferentes y se van a comportar diferentes. Entonces, por lo general, siempre viene la rotura es en el encuentro entre el piso y el muro. Entonces, el punto principal de quiebre es ese. Entonces, para evitar eso, lo mejor es en un tanque colocar media caña, ¿no? Bueno, vamos a hablar por último. Bueno, ya estamos hablando de enchapes, pero vamos a hablar aquí, ¿qué nos dice de enchapes? Pueden haber de varias clases. Mire, esto era lo que yo les colocaba a los estudiantes cuando estábamos en la universidad presencial, no en la virtual. Dígame usted, enuméreme usted 5 clases de enchape que conozca. Entonces, de esa lista de 10, usted decía así. Yo conozco enchapes en madera, en paños decorativos, mosaicos, en materiales líquidos. Pero ya hoy en día no, como ustedes tienen ustedes tienen allá encima de su escritorio todo, pues, para que me pongo a preguntar qué es un enchape o dígame 5 clases de enchape. Bueno, por eso yo digo que el previo no va a ser, vuelve a ser nuevamente cálculo de cantidad de obra y cantidad de material. Vamos a pulirnos, porque ya el previo me demostró a mí de que todavía están muy crudos en la cálculo de cantidad de obra y cantidad de material. De eso vamos a hablar ya ahorita al final. Definiciones. Entonces, los enchapes son recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes elementos constructivos, muros, escaleras, columnas, vigas, para dar durabilidad y resistencia. Ellos se pueden construir de diferentes materiales como piedras naturales, artificiales, maderas, materiales líquidos y plásticos. En los enchapes estamos hablando también de los pisos y enchapes, podemos casi que hablar de una sola cosa. Son recubrimientos en ambos casos. Los recubrimientos de muros, como decía ahí, muros, escaleras, columnas, vigas. Pero también podemos hacer un recubrimiento del antepiso con un enchape. Es decir, pero para diferenciar las dos cosas, pues a una cosa le llamamos enchapes y a otra cosa le llamamos pisos. Clasificación.
Hay varias clasificaciones. De piedras naturales, hablamos de enchapes en granito, en mármol, piedra caliza, piedras artificiales, cerámicos, losas de barro, azulejos, grecerámico, terracota, terrazo, losetas hidráulicas, cemento esculpido. De madera, de materiales vítreos, de materiales plásticos y de materiales metálicos. Es decir, clasificación de todo. Entonces tenemos enchapes en madera, enchapes en materiales metálicos, en materiales vítreos, piedras naturales, piedras artificiales. Sobre todo cuando estamos hablando de pisos, también hay muchas piedras que se explotan y se colocan directamente. Entonces, piedras lajas, estas son piedras que depende del sitio donde uno está haciendo la obra, pues uno tiene que adaptarse y utilizar los productos, los materiales que se consiguen. Yo les decía que cuando estuvimos viendo muros, en una finca, si usted está viendo una casa campestre en una finca y alrededor hay pura piedra de todas las clases, pues el muro de cerramiento en piedra. Y podemos colocar piedra superpuesta, es decir, ni siquiera le vamos a colocar pañete, mortero de pega. Colocamos la piedra, la acomodamos y la colocamos. Entonces, la forma sale inclusive del uso de los materiales que están alrededor donde estamos haciendo la obra. Enchapes de piedras naturales. Las piedras más empleadas son los granitos, los mármoles y las calizas. Los enchapes de mármol y de granito se aplican en plancha y se adhieren a la superficie del muro mediante el uso de mortero de cemento. Las planchas vienen de los talleres a la obra ya cortadas y pulidas. En relación a otros materiales, la piedra natural presenta una serie de ventajas, como por ejemplo la gran aislación, la duración, la dureza y capacidad para conservar la temperatura. Muy eficiente para calefacciones por losa y por supuesto su belleza, sin embargo, puede en algunos casos sea más costosa de instalar y de mantener. Piedras artificiales pueden ser de piezas prefundidas, de mortero o de hormigón, de materiales cerámicos tales como la cerámica, el grés, las losas de barro o azulejos y terracota. Loseta hidráulica, de planchas de terrazo, de materiales vítreos, ya sean en forma de láminas o en forma de pastillas, etc. Las piezas prefundidas de mortero o de hormigón se aplican mediante el uso de morteros o de derretidos. Existen varias formas y colores. Yo les dije a ustedes al empezar la clase, mire, todo esto lo he bajado yo a través de internet. Entonces, sería muy bueno que ahorita por ahorita llegaran a la casa y ubicaran para que más o menos van haciendo ustedes una cosa. Esto no va a salir nada ni para el previo, ni para el examen, ni nada. Lo van a necesitar es en su vida. ¿Sí? Y cuando estemos viendo allá costos, que en una de esas para efecto de costos que tenemos que tener en cuenta y cuál es la diferencia entre una y otra cosa. Los enchapes de azulejos son una parte importante del acabado o terminación de las obras. Francito. A ver. Hernán. El asistente mío. Los enchapes de azulejos son una parte importante del acabado o terminación de las obras. Se les utiliza en lugares que van a estar en contacto continuo con humedad o grasa, como baños y cocinas, y en lugares que requieran gran facilidad de higienización, como salones, operaciones en hospitales, laboratorios, etc. En los hospitales, todo lo que son las salas de cirugía, todo tiene que ir enchapado para que no exista posibilidad la posibilidad de la creación de virus ahí en los quirófanos. Las superficies que se van a recubrir con azulejos deben estar previamente preparadas si son para llevar una apertura sana que empareje las irregularidades. Debe cuidarse que estén bien las escuadras, plomos, niveles, para que al asentar los azulejos no nos queden irregularidades y defectos. Uno de los principales secretos de la colocación de este material consiste precisamente en la preparación previa, adecuada
las superficies sobre las cuales van a ser aceptadas. Es muy importante. Cuando usted esté construyendo un muro, un enchape en un muro, el interventor va a estar pendiente. El interventor, si usted una losa de 30 por 30 o 40 por 40 la colocó bastante pego y inicialmente no se ve bien, pero si usted llega y la mueve un poquito, puede ser que le quede una ondulación y algo así parecido. Entonces el interventor va a decir, bueno, mire, pongámosle la regla y comprobemos que esto no está horizontal, no está perfectamente nivelado. Enchapes de cerámica tienen gran uso, sobre todo en los exteriores, donde se aprovecha su durabilidad y permanencia. También se revisten vigas y columnas que le dan acabado a una, aunque resulte costoso, un poco costoso, pero su durabilidad compensa con creces su costo. También existen ladrillos especiales y losas de barro para enchapar que se aplican a los muros mediante morteros. Los enchapes de madera se usan en interiores. Comprenden todo tipo de enchape, ya sea en las tablas, listones o láminas, generalmente de plywood, que es tipo material formado por láminas de madera en varias capas con sus hilos. ¿Nancito? Unida por pegamentos especiales. Todos los enchapes de madera necesitan un enlistonado donde se aplican las piezas de madera. Las maderas más usadas son majagua, cedro y caoba. Bueno, aquí esos son diferentes clases y en cada región existen diferentes tipos de madera. Aquí lo que hay que decir es que cuando vamos a hacer un enchape de madera, pues eso tiene que tener un soporte en madera en la parte de atrás. Usted no puede pegar madera, usted no puede hacer un enchape en madera sobre un muro en mortero y concreto. Pues tiene que hacer primero que todo una base en madera para poder apoyar la madera a esa estructura, digamos, esa estructura que está en la parte de atrás. Lo mismo pasa con el piso de madera también. Enchapes de materiales vítreos se pueden usar en forma de pastillas o en forma de planchas. Las pastillas tienen un efecto parecido a las pastillas de grés cerámico, pero con más brillo. En forma laminar y de plancha se logra una superficie pulida y brillante, siendo el vitrolite el material más usado. Generalmente en edificios comerciales. Tiene gran durabilidad y su aplicación ha sido correcta, ya que por deficiencias de pegamento o de colocación a veces se despegan o se rajan. En los casos de pastillas y láminas existe gran variedad de colores. Enchapes con materiales plásticos. Se usan ciertos tapices fabricados en materiales plásticos tales como resinas sintéticas y telas, especialmente en interiores, con su facilidad de limpieza, textura y variedad de colores. Estos materiales se han empleado en enchapes de paredes en hospitales, teatros, se colocan mediante pegamento y sobre base plana. Bueno, parece que todo eso era lo que tenía que decirles yo sobre enchapes. Nos queda para la próxima carpintería. Vamos a hablar de carpintería para la próxima. Gabinetes, bases y pisos y enchapes. La próxima vamos a hablar de carpintería, aparatos sanitarios, aparatos de cocina y cerraduras. Vamos a hablar de 4 capítulos. Y nos queda para la última clase pinturas, vidrios, obras exteriores y aseo. Vamos a dedicarle estos últimos minutos a nuestro previo. Mire, estoy muy extrañadísimo. El previo está supremamente fácil. Voy a cerrar primero esto.
Voy a cerrar primero esto. Hernán. A ver qué pasó con mi... ¿Qué pasó con mi... Movistar te recomienda descargar la aplicación Corona App. Sistema correo de voz. Señor, Necesito. Hágame el favor y me cierra toda esa vaina y me da imagen para hablar con los estudiantes. Los estudiantes puedan abrir el micrófono y todos podamos participar. Todos podamos participar de lo que vamos a hablar ahora. ¿Hay cuántos estudiantes? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. ¿15 nomás? ¿Tendrán? A mí me aparecen 19. 19, muy bien. Hernancito. Ahorita al final no se me vayan a ir. no 19, pero con nosotros. Entonces los dos somos 17, entonces. Mire, no se me vayan a ir al final que yo voy a tomar lista, ¿no? Voy a tomar lista, por lo tanto hay que reportarse antes de irse de la clase. Voy a dedicarle unos minuticos nomás a esto del previo. Yo les decía que estoy muy extrañado de que las haya ido tan mal. Miren, es que las notas me lo dicen todo. Notas, la más mala de todas, 0.5. Y la mejor de todas las notas, 3.2. Y solamente pasaron el previo 1, 2, 3 estudiantes. 3 estudiantes. Bueno, de los 30 que teníamos inicialmente quedan 22 nomás. Ya en este momento se presentaron, Alex, al previo 22 estudiantes y por eso es que contamos. Yo, como les dije al principio, yo hasta anoche estaba terminando de calificar esta última materia, que la dejé para último, pensando que era mucho más fácil calificar esto, pero no. Y compliqué más. Además porque hay algunos estudiantes que no se habían reportado y entonces me tocó que llamarlos uno por uno. Mire, ¿cuál era el primer punto? Muro en bloque número 5. Primero que todo, yo les dije, el primer punto vale 2,5 y el segundo punto vale 2,5. El primer punto tenía 4 respuestas. 1, 2, 3, 4 respuestas. ¿Qué era la primera respuesta? Área del muro. ¿Y cuál era el área del muro? 20 metros de largo por 3 de altura, 60 metros. En eso no hay discusión. En eso no hay discusión. Pero hay algunos que ni siquiera me calcularon cuál es el área del muro. Yo les dije cantidad de obra y cantidad de materiales. Eso era el tema del examen. Cantidad de obra y cantidad de materiales. Cantidad de obra, 60 metros cuadrados de muro. Muro en bloque número M15, metros cuadrados, 60 metros cuadrados. Y yo les dije, ojo, una cosa es el mortero de pega del bloque y otra cosa es el concreto de relleno. Mortero es una cosa, concreto de relleno es otra cosa. Hay algunos que mezclaron las dos cosas. Yo no entiendo por qué. Bueno, en base a los 60 metros cuadrados, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Pues calculemos los bloques. ¿Cuántos bloques hay en esos 60 metros cuadrados?
Muy sencillo. Tomemos el área de un bloque. El área del bloque era 39 por 19. Yo dije en clase, cuando vimos mampostería allá en clase, mire, todo ladrillo, todo bloque, consideramos una capa de mortero vertical en la cara y otra capa de mortero horizontal. Esa es la pega para un bloque, para un ladrillo. Una capa vertical y una capa horizontal. Y les dije, esa capa, pongámosla de 1 centímetro para que nos quede más fácil, las operaciones. Entonces, calculemos el mortero para un bloque. Y si ya tenemos, bueno, calculemos cuántos bloques son, primero que todo, en esos 60 metros cuadrados. Pues si el mortero tiene 19 por 39, de frente, la cara, lateral, pues más 1 y más 1, más 1 vertical y más 1 horizontal, pues ese bloque nos quedaría 39 más 1 centímetro y 19 más 1 centímetro, es decir, 40 por 20. 40 por 20, ese es el área de un bloque con el mortero. Y entonces lo dividimos por el área y nos da 750 bloques. Eso no se necesita matemáticas muy altas. 750 bloques. Ya llevamos 2 respuestas de las 4. ¿Qué teníamos que calcular ahora? Pues el mortero de pega. El mortero de pega. ¿Cómo lo hacemos para calcular? Pues sigamos con un solo bloque y luego multiplicamos por el número de bloques, por 750. Calculemos, pongamos el bloque ahí en el piso, tomémosle la tapa de encima. La tapa de encima tiene 14 por 39. Y a esa tapa, que estamos suponiendo que es mortero todo, le tenemos que quitar los huecos. Son 2 huecos que tenían punto 1475 por 8. 2 huecos. Y entonces la diferencia nos da el mortero de pega de la tapa superior. El mortero de la tapa superior. Y ahora la lateral, que es mucho más fácil, porque es toda completa, es toda llena. Esa lateral tenía 14 centímetros por 19. Ojo, como hay 19 centímetros de altura más 1 centímetro, el bloque ahora tiene 20 centímetros. 20 centímetros por 14 y por 1 centímetro, y nos daría el volumen de mortero de pega. Si a esto le sumamos la anterior operación, volumen de mortero para un solo bloque. Lo multiplicamos por 750 y nos da el volumen del mortero de pega. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. En la parte del volumen, pues allá el volumen total del mortero, pues la fórmula no es la siguiente. Es que pues he estado estudiando... No hay fórmula. Fórmulas no hay. La fórmula, bueno, pues... Bueno, es el procedimiento que hizo. El procedimiento que hice fue el volumen del muro menos el volumen del ladrillo. De todo el ladrillo, de todos los bloques. Ajá. Sí, señor. Pero cuente que el ladrillo tiene 19 de altura más 1 centímetro de mortero. Pues yo lo hallé de la siguiente manera. El volumen total del muro, lo hallé pues 20 por 3 por 0,14, que es el fondo. Sí. Y el volumen del ladrillo lo hallé de la siguiente manera. 750, que es el total de los ladrillos, por 0,39, por 0,19 y por 0,14. Y eso pues lo resté con el volumen del muro para que me diera el total del volumen del mortero. ¿Del mortero? Ajá. Claro, profe, yo lo hice igual. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué Pues, así? Yo también lo hice así, profe. Yo también lo hice así porque... Pues... Pero mire, ¿cuánto es el volumen de mortero para mí? ¿Cuánto me salió? Yo les digo a ustedes, yo siempre que coloco un examen previo, yo lo primero que hago es resolverlo en las condiciones que hablé en clase. En las clases aquí les dije, mire, vamos a utilizar este bloque, 1 centímetro. En otros previos yo coloco 1.5 centímetros, en otros coloco otras dimensiones, entonces tengo que resolverlo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el volumen de mortero que me salió a mí? 0.195 metros cúbicos. Ingeniero, a mí me salió 0.6195. 0.6, eso no alcanza a ser 0.6, sería 0.60. Y a mí me dio 0.19. Que estamos hablando de 3 veces más de lo que me salió a mí, ¿no?
Sí, pero ingeniero, yo estuve Imposible, buscando y imposible. No, rectifiqué por lo ese mismo, previo. hágalo como les estoy diciendo yo hoy, hágalo. En una de esas, el segundo previo viene un tema igual a este y entonces ya saben cómo es la cosa. Pues sí, ingeniero, pero yo estuve averiguando y no me quedé quieto porque yo dije, bueno, no me quedo con una sola misma, pues la misma función que hice. Entonces busqué diferentes y como 5 que busqué, 5 hay lo Pero mismo de las mire, 5 mismas fórmulas. es que usted no se guíe, perdóneme, yo les dije a ustedes cuando empecé la clase este semestre, a esto hay que ponerle a los presupuestos, a esta parte de lo que estamos hablando, hay que ponerle sentido común, hay que ponerle sentido común. Entonces, pongámosle sentido común. ¿Para qué lo ponemos a utilizar? Que la fórmula esta dice que esto por esto. No, no, sentido común. Uno usa sentido común, pero uno también se tiene que apoyar en otras cosas que ya están hechas, digamos, en cosas que han hecho constructoras y eso, que es donde uno pues medio se guía. Entonces, Mire, si usted entró por internet hay muchas hojas en Excel para calcular. Yo les dije cuando no, con ustedes no hemos hablado de alcantarillas, no, les dije al otro, mire, ahí hay yo mostrándoles todas las formas de hacer alcantarillas con todo lo que yo recogí de mi consulta a internet en la preparación de la clase. Dije, mire, ahí me encontré unas cuadros de Excel para calcular el volumen de concreto de cualquier alcantarilla. Bueno, mira a ver, ese es el problema suyo. Mira a ver, ¿quién es el autor? Los estudiantes del tercer semestre o del quinto semestre de la universidad tal y tal y tal. Bueno, que por allá para el Perú, que por allá para Ecuador. Bueno, pero yo no me pongo a buscar por internet hojas Excel para que me enseñen a calcular cuántos ladrillos debe tener un muro. Eso yo no me pongo. No, ingeniero, no es tanto eso, sino que uno se pone a buscar, por lo menos yo busqué en constructoras y ingenieros que explican paso a paso lo que toca hacer. Yo vi videos en YouTube y en todo eso para pues, aprender. Hágalo y compárelo, a ver si le dio. Es que lo hice. Profe, es que yo digo, así como el procedimiento que usted hizo y el de nosotros nos tiene que dar lo mismo. Y yo volviendo anoche a revisar todas las fórmulas, todo lo que yo hice, tiene lógica. O sea, profe, es que nosotros tenemos también que apoyarnos, ser recursivos y buscar otra manera, pues. Ingeniero, usted mismo nos tienen dice razón ellos lo que dicen, pero... Coja el tiempo, no puede ser, puede dejar el tiempo. Estaba hablando Laura. Ingeniero. Jonathan, a ver, Jonathan. Ingeniero, lo que pasa es que no sé si los compañeros tuvieron en cuenta el hueco que tiene el ladrillo. O sea, si le restaron también el volumen que le restan al hueco que usted tiene en cuenta. Ese es el problema. Claro, y yo pues lo hallé diferente y me dio mucho menos. Bueno, pero yo le estoy hablando, yo le estoy hablando, ¿sí? Y yo, en base a eso, a lo que yo hice y pues, la conciencia y a mis 45 años de estar metido en esta vaina y haciendo presupuestos y evaluando presupuestos y toda esa cuestión, pues ya eso me lo ha enseñado el ejercicio de la vida profesional. Entonces, yo les estaba diciendo, la cantidad de mortero salió .195, la cantidad total de concreto para el relleno de los bloques, 3.37 metros cúbicos. Y luego vienen los materiales. Ojo, materiales, hay muchos que ni siquiera tocaron el tema de los materiales. No lo tocaron el tema de los materiales, les dio miedo. Pero si había una tabla que dice la cantidad de cemento, arena, triturado y agua para un concreto de 21 megapascales son 420 kilos, .67 de arena, .67 de triturado, 210 litros. Ahí estaba en el tema. Entonces, ¿por qué? Esa cantidad de mortero y esa cantidad de concreto, multiplíquela por eso y les da. Hay que tener en cuenta solamente una sola cosa que difería. Una cosa es arena lavada, que la utilizamos en concretos, y otra cosa es arena semilavada, que la utilizamos para morteros. Son dos tipos de arena diferentes. Eso es lo que había que tenerle cuidado también a eso. No mezclar todas las arenas en un solo. Pero de resto no había nada más. No había nada más difícil.
El segundo punto era el área de la placa. Mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Y es lo que menos trabajaron. Lo que menos trabajaron. Eso es lo que menos trabajaron. Muestra a ver de los estudiantes que trabajaron, cuántos hicieron el segundo punto. Vamos a ver. Sí tengo todas las estadísticas, porque yo soy muy organizado. Tengo todas las estadísticas. Una preguntita, ¿usted nos podría compartir las soluciones que usted hizo para compararla con lo que nosotros... No, yo les estoy diciendo, no, yo no les voy a dar fotocopia de esto, no les voy a dar, les estoy diciendo. Sí, les estoy diciendo cómo lo hice para que ustedes lo hagan. Pero, profe, es que me parece muy raro que pues casi la mayoría trató de hacer lo mismo. Háganlo por este Pero lado. es que no sabemos cómo usted lo hace. Es que por lo menos no sabíamos nosotros cómo lo hacía usted. Nosotros nos tocó buscarlo cómo hacer. Exactamente, profe, porque no nos mostró Pues cómo. sí, estamos aprendiendo, profe, pero es la nota del previo. Es la nota del resultado de profe, nosotros. Por eso nos tocó hacer recursivo, buscar por otros lados. Si lo que ustedes hicieron está bien, debería ser igual a lo que yo hice. Esa es la respuesta. Profe, pero entonces para la próxima vez, para el próximo previo, usted debería, digamos, el otro viernes, hacer un ejemplo y hacer como usted lo hace para uno guiarse, porque uno... Exacto. Pues, uno se guía hasta que Pero uno es que entienda, ya les dije cómo lo hacemos. El área. Pero, profe, es muy diferente decirlo a mostrarlo cómo se hace. No, pues, pero mire, vuelvo a repetirle. El área del muro, largo por la altura. Punto. De ahí no sale. Sí, pero eso lo sabe uno y lo hace. Bueno, ¿cuántos ladrillos hay en ese muro? Pues tomé la dimensión del bloque. El bloque tiene 19 por 39. Yo digo el volumen de mortero. En ese muro, si quiere, dibuje un cuadrito por cuadrito cada bloquecito. Profesor, pero es que el bloque está trabado. Claro que sí. Entonces se parte el bloque por la mitad y entonces se arranca con medio y se continúa, etcétera. Cualquiera, pero al final termina con otra vez con el otro medio que le sobró. Entonces, usted puede calcular la cantidad de ladrillos también sin ningún problema. Hay que tener presente que el bloque tiene 1 centímetro de mortero de pega, vertical y horizontal. Eso es todo. Eso es todo. ¿Sí? Y que el bloque hay que rellenar. Una pregunta, ingeniero. En el volumen, por lo menos cuando hallamos el volumen de mortero, si ya hallamos el ladrillo, o sea, la cantidad de ladrillos, ahí no viene la cantidad pues con la junta. Por eso se halla el volumen de ladrillo. Una cosa es el mortero, perdóneme, una cosa es el mortero de pega que dije yo, una cosa es el mortero de pega y otra cosa es el concreto de relleno. Sí, yo estoy hablando del mortero porque a mí no me está dando el mortero. Yo lo estoy haciendo por fórmulas y tampoco, o sea, trate de como hacerlo, sea... no utilice los cuadros Excel que se consiguió por YouTube ni nada de vaina. Hágalo usted, sí, olvidándose de toda esa vaina. Pues, hágalo ingeniero, usted, el problema es que yo lo hice decir, y yo le pregunté a un ingeniero y el ingeniero me dice que así está bien. Ese es el problema. Entonces, no sé cómo... es que a mí me parece muy raro, profe, que su respuesta no vaya a dar con las tablas de Excel, si eso está configurado, pues para que dé como... No me venga a decir eso, Laurita, porque ingenieros también, los ingenieros también se mueren igual que los médicos, ¿no? Nos morimos todos, ¿no? Entonces no nos pongamos a... No, que mire que yo las tablas de Excel y esas, yo creo, para fíjese que esas están bien hechas, ¿no? No, eso está ahí. Mire a ver de dónde Listo, profe, ¿quién la hizo? Pero escuche, profe, un minutico, qué pena. Pero bueno, entonces lo que decimos, como estamos graves en esta parte, entonces un ejercicio perdóneme que nos ayude. Espere la final, claro. Yo tengo que, primero, yo soy padre de familia y tuve 3 hijos. Y uno tiene que educarlos y enseñarlos y charlar con ellos y todas esas vainas. ¿Sí? Entonces así estoy yo, estoy aquí primero que todo diciéndole, hola, ustedes cometieron un error, pero eso hay que reponerlo, pero mire, yo les voy a ayudar de esta manera, ¿sí? Espérese que al final, sí. Ingeniero, tengo otra duda. Sí. En la parte calculamos el volumen del concreto, pues yo hice como parecí, pues que pensé que así sería, era largo por alto y el fondo del hueco. Lo multipliqué. El volumen del hueco, Ajá. del relleno, el volumen. Lo multipliqué por 2
Que Punto son el total de 1475, punto 1475 por punto 8, 2 veces. por 2. ¿Sí? Y eso lo Perdóneme, por 19 de altura. Y Ajá. el mortero, el espacio del mortero, el hueco que queda ahí donde está el mortero, entonces eso hace que sea punto 20 la altura de cada bloque de esos. No, pues a mí, véalo como yo lo hice, profesor. Largo 0,14. 75. Ajá, ajá. Alto 0,19 por el fondo que es 0,8. Más uno, más uno son 20. Por 8, claro, está bien. 2 veces, porque son 2 huecos. Por 2, y lo multipliqué por la cantidad de bloques. Exacto, claro, son 750 bloques, le tiene que dar el mortero de relleno, el concreto de relleno. Le tiene que dar, eso es. ¿Para qué? A mí me dio 33,5. ¿Qué? ¿33 qué? Pues tal vez tal vez hay alguna coma corrida. Hay alguna coma corrida ahí. ¿Sí? Pues yo lo multipliqué. A mí me da 337. A mí me da 337 ese volumen. No, profe, o sea, a mí también me da 33. Perdóneme, estoy hablando con ¿quién estoy hablando? Con Gustavo. Con Gustavo, mire, Gustavo, estamos a nada. A usted le está saliendo igual que a mi persona. A mí me está saliendo 337, a usted le está saliendo 335. Estamos hablando de lo mismo. Para mí no hay error. Para mí es excelente eso. Yo no me puedo poner a 3,88 me dio a mí. Bueno, 3,88 para mí tampoco es mucho el error. Es decir, yo en eso no me amarro. Ya van a ver, mire, ya van a ver ahorita al final. Miremos el final de la película, ¿ok? Mire, no, pues estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. 335 a usted, a mí 337. Lo mismo. ¿Sí? Porque a mí me dio más porque es que usted no tuvo el centímetro, no tuvo en cuenta el centímetro del mortero de pega por debajo del ladrillo. Usted tomó 19 centímetros la altura del bloque y son 20 centímetros. Ahí fue donde estuvo el error suyo. ¿Sí? Es 20 centímetros. 19 que tiene el bloque, más 1 centímetro que tiene mortero de pega abajo, que no es mortero, porque está hueco. Eso es hueco y eso hace parte del concreto de relleno. Porque usted cuando rellena el muro, pasea el concreto por los huecos y después le mete vibrador. O sea, que hay continuidad de los 2 huecos de arriba a abajo. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces vamos para el segundo punto, que eso era mucho más fácil. Más fácil todavía. Área de la placa. Ni siquiera algunos calcularon el área de la placa. Yo cuando voy a calificar digo, bueno, mire, el previo vale 2,5, el punto vale 2,5 y si tiene 5 respuestas, cada respuesta vale 0,5. Y si esas 5 respuestas me contestan 4, pues ya perdieron 0,5. Lo mismo pasa aquí. Aquí son 4 respuestas. Entonces, 2,5 dividido por 4 respuestas, eso me da 0,62, por decir algo. Entonces, primero, área de la placa. Imposible, Ala, imposible. La placa ahí estaba, decía, en el enunciado del ejercicio. Decía en el enunciado del ejercicio, ¿dónde está el enunciado del ejercicio? La placa tiene 4,45 metros de longitud por 3,30 metros de ancho. 3,30. 4,45 por 3,30. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Sí? Ahora, cantidad de bloques. Era muy sencillo. Eso estaba a escala, el plano que estaba a escala. Y usted ve que cada bloquecito tiene 20, por encima, visto por encima, tiene 20 centímetros. Cuenten, 1, 2, 3, 4. Habían 15 bloques pegados. Yo les dije, no les echen mortero. Esos bloques van sueltos, no llevan mortero. Colóquenlos encima de la cama de la formaleta, coloquen los 15 bloques unos detrás de otros, pegados ahí, con babas, sin mortero. Eso daría 5 filas de 15 bloques, da 75. Ahí no hay fórmula de Excel ni nada para hacer esa vaina. 5 filas de 15 bloques. ¿Listo? 75. Ya llevamos 2 respuestas. Ya llevamos la mitad del ejercicio hecho en 2 operaciones nomás. Y la tercera, es lo otro sencillo. Calcular el volumen del concreto de las vigas y de las viquetas. Todo el concreto es igual. Entonces, midan, una viga mide 4,45 y la altura de la viga 0,15 y el espesor, son dos vigas y el espesor 0,20.
y entonces calculen las dos horizontales y calculen las cuatro verticales. Eso daba 0.687 metros cúbicos. Y vienen los materiales: cemento, arena, triturado y agua. Cemento, arena, triturado y agua. Miren, el ejercicio, el plan. Miren, y lo que más me causó curiosidad es que ese segundo punto no lo resolvieron. Miren, ¿cuántos estudiantes dejaron de responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estudiantes no respondieron el punto 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Profe, ya no entendía una vuelta acá. En la cantidad de bloques, o sea, para uno ya la cantidad de bloques es el área de la placa que da 14.68. Sí, señor, 14.68. Y el área del bloque, ¿no? Que es 0.15. ¿Por qué? ¿Por qué se mete por ahí? Cuéntelos en el plano. ¿Cuántos bloques ve en el plano ahí? De 20.20.20.20.20.20. 15 bloques ve en una sola hilada. Y son 5 hiladas iguales. Pues da 75. Yo lo hallé por ese lado, o sea, yo lo hallé fue por el área del bloque. Y pues se supone que es área de placas. Se ponen a meterse. Yo también lo hice así. Lo mismo. Pues yo conté los bloques del plano y listo. Listo. Pero me dio 98. Contó bárbaro. Bueno, mire, entonces ya les decía yo, les decía yo de que solamente pasaron 3 estudiantes. Si yo dejo eso así, eso para mí no tiene presentación. Y entiendo que los errores que se han cometido son errores por falta de atención, que es la primera lección que les quiero dar hoy. Ustedes pueden imaginarse otra cosa. No, miren bien el plano por todos los lados, analícenlo bien. No se pongan a decir, no, aquí está, miren, encontré esto, es la forma de calcular la cantidad de bloques por este método. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Eso puede ser para otra vaina diferente. Tomen ustedes tomen el plano de ustedes en el día de mañana. Se ponen a tomar cosas que encontraron por allá en YouTube y no, háganlo a conciencia, Yo gasté una hoja tamaño carta, eso fue lo que yo gasté haciendo esas operaciones. Hay algunos que me entregaron hojas Excel para un lado, para otro lado, para otro lado, para otro lado. Yo no sé, yo no pude entender. A mí lo que me importaba eran las respuestas, y entonces encontraba la respuesta. Esta respuesta no es esta respuesta no es esta. Yo califiqué la respuesta para no complicarme la vida. Y entonces, ahí no encontré en esos 7 estudiantes que hayan desarrollado el segundo punto. ¿Qué pasa? Yo dije, bueno, si el estudiante mejor, no, es que el estudiante mejor sacó 3. Sacó 3,2. Fue la más alta nota fue 3,2. Y los otros 2 estudiantes sacaron 3. Son 3 estudiantes que pasaron nomás. Los demás se rajaron. Y resulta que hay notas de 0.5. Notas de 1, notas de 1.2, notas de 1.5. Esto está calificado, esto no lo boto encima de la cama a ver cuál se cae al suelo y cuál le pongo 0. No. Entonces, 1 por 1. Aquí ahora, todos los días yo me levanto temprano, 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Y ahora lo que me viene es peor. Por eso vuelvo a repetirles, a partir de hoy empiezo a recibir los trabajos ya no tienen que calcular materiales para los que llegaron tarde. No van a calcular materiales. Mándenme lo que tienen, cálculo de cantidad de obras solamente, los cuadros en la columna y mándenme lo que ustedes hicieron para calcular esas cantidades. Eso es todo. Mándenme una sola vez. No me empiezan a mandar hoy un pedazo, mañana otro pedazo, pasado mañana otro. No. Un solo, lo que yo encuentre ahí, todo el ejercicio. Ajá. Sí. Profe, los planos no, ¿cierto? No, planos no, porque imagínense, no. Eso lo dejamos para cuando ya estemos otra vez. Listo, profe. Planos nada.
Bueno, ¿qué he pensado yo? Pues yo les voy a proponer algo que es indebido, digamos. Pero yo soy el profesor, yo soy el que lo sé, he hablado con ustedes. Los errores que cometieron son errores infantiles, digamos. Son errores fáciles y a lo mejor por no entender el plano, algunos no entienden todavía un plano de eso, es una plaquita de esas no la entienden. Grave, ¿no? Que no entiendan una plaquita o que no entiendan un muro de esos. Entonces, voy a duplicarles la nota. El que sacó 1 le voy a poner 2. El que sacó 2 le voy a poner el que sacó 1.8 le voy a poner 13. ¿Qué? Ah, no, mentira, no duplicarle. Voy a subirle, es que lo que pasa es que si duplico la nota, el estudiante que sacó 3.2, al duplicarle quedaría 6.4. No puedo. Es decir, lo máximo que puedo hacer es que el estudiante que le fue mejor, que fue el señor Rosso Durán Juan Carlos, ese fue el mejor estudiante que hizo esto. Ese estudiante sacó 3.2. Pero yo no puedo duplicar las notas 3.2 y 3.2 son 6.4, imposible. Entonces, a él le puedo dar la nota máxima, que es ponerle 1.5 más, agregarle 1.5 a él para que saque 4.7. Y de ahí para abajo a todos los estudiantes les pongo 1.5 a todos. La nota que tienen más 1.5. ¿Ok? ¿Está entendido? Sí, señor. Con eso el estudiante que sacó 1.5 queda en 3. El estudiante que sacó 2 queda en 3.5, 3.3. El estudiante que sacó 2 queda en 3.5. 1.5 le voy a regalar a cada uno. ¿Ok? Más de lo que. Listo, profe, gracias. Esa nota pienso subirla a más tardar mañana. Espero que para el previo, ya les dije, el previo ya está definido. ¿Cuándo es? El previo va a ser el 29 de mayo, el segundo previo, y va a ser el mismo tema, cálculo de cantidad de obra y cantidad de materiales. Punto. ¿Ok? Y luego viene el 19 de mayo, es decir, mejor dicho, 20 días después, el examen final. Yo les dije que el trabajo que me van a presentar a partir de hoy es que cálculo de cantidad de obra, cálculo de cantidad de obra, materiales no lo vamos a presentar, eso lo dejamos para ustedes en su vida profesional más adelante, como van a ver costos y presupuestos. Yo todo esto lo he hecho pensando en que van a repetir muchas cosas de estas en costos y presupuestos, que van a aprender mucho más. Entonces, por eso me doy el lujo de esto. A mí me da una lástima que hay estudiantes que cuesta ver que después, dígame, 1 con 1,5 le quedan 2,5. El que sacó 0,5 más 1,5 me quedan 2. ¿Pero qué puedo hacer? Yo no puedo hacer más. Ahí no puedo más porque a todos los estoy midiendo con la misma medida. Es decir, a todos les estoy regalando 1.5 a todos. Haya ido mal o haya ido bien, a todos les estoy regalando 1.5. Que es básicamente la nota que algunos sacaron menos de esa nota. Entonces, ojo, a partir de hoy háganme llegar cantidades de obra y los soportes de dónde sacaron esas cantidades de obra. No más, planos no. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Si no nos vamos ya nos vamos. ¿Cuánto saqué yo, profe? No, mañana no. Ay, me pongo perdóneme, entonces deme los nombres más bien para yo, la asistencia. García Quintero, no está, ese no presentó. Peñalosa, ¿sí está? Sí, señor. Bueno, sí, señor, sí está. Martínez, ¿está? Sí, señor, Dayana Martínez. Dayana, sí, señora. Amorocho no está, ¿no? Sí, ya claudicó, ¿no? Moncada Wilches. Aquí, presente. Muy bien. Lizarazo Santos. Lizarazo, Johan, Esteban. No vino. Rojas Hernández. Acá, profe. Ferrer Ardila. Presente, profe. Rey Contreras. Presente, Selber. profe. ¿Ah? Rey Contreras, Nayaet. Sí. Vélez González. Presente, ingeniero. Niño García.
Presente, profe. Navas Yepes. Navas. Flores Cordón Hernando. René. Nada. Rodríguez Herrera. Brandon. Fuentes Pérez. Presente. Sánchez Carrillo Laura Juliana. Presente, profe. Pero la veo como triste, como no sé, como si me hubiera pasado una locomotora por encima. Rosso Durán. Rosso. Presente, profe. Presente. Rincón Rey. Pónganse de otra forma. Barrera Pablos. Presente. Presente, Rincón Rey. Rincón Rey, ya bien. Barrera Pablos. Barrera Pablos también acá. Vargas Colmenares. Presente. Primiciero Omaña. Daniela. Bueno. Pérez Gómez. Presente. Gelbes Omaña Omar. Presente. Profe. Quintero Gómez. Presente, profe. Landines Lagos. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Matos Cáceres. Matos. Ginette Joana. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Habían 19, era? Bueno. Profe Pérez No, Gómez. 18. ¿Falta alguno? ¿Que alguno no contestó? Profe Pérez Gómez Brigitte. ¿Quién? ¿Cuál? Pérez Gómez Brigitte. Pérez, ya está. Ya le puse la ok. asistencia. Ya le puse la asistencia. A ver, ¿qué otra cosa al final? Faltando 7 minutos para las 10 de la mañana, damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Espero a partir de hoy que me hagan llegar al correo institucional belisario.cb@ufps.edu.co. A ese correo me hagan el favor de llegar los trabajos una sola vez. No me pongan hoy un pedazo, mañana otro pedazo, pasado mañana. No, una sola vez. Para no ponerme, Listo, ingeniero. para no enloquecerme, porque es que el primer trabajo, eso fue locura. Estudiantes me mandan 3 y 4 veces pedazos. Y lo que me estaban mandando no era nada del trabajo, era lo que van a presentar ahora. O sea que la primera parte no hicieron nada, se pusieron a calcular otras cosas. Estoy hablando de... Pregunta. Sí. Cuando usted se refiere a que lo de cantidad de horas hay que añadirle evidencias, ¿se refiere que a lo que ya teníamos antes? O sea, tipo los... No, lo que ustedes tenían ya de evidencias, los métodos que calcularon, eje universal, el método de recintos. Los anexos. Sí, eso que calcularon ya. Y el método de recinto universal. Ah, bueno. Método Sí, de es del primero, bueno. del primer trabajo que hicimos. Sí, es decir, método de recinto universal dibujando las fachadas. Sí. Ah, Pero bueno. eso no fue... sí. Sí, listo. Eso es todo. Está para sacar 5, mejor dicho. Así que los que van mal, tranquilos, sí. Van bien, van trabajando bien. Bueno, pues, muchachos, muchas gracias. Hasta luego. Listo, profe, que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego, profe. Bueno, Muchas chao. gracias. Hasta luego, profe. Bien. Hasta luego. Chao. Hernancito. Hernán. David fue el único que faltó por irse. No, profe, yo estoy acá. Por lo mismo, David, el único. Yo le contesté, profe.
Sí, por lo mismo, ya se fueron todos. Digo yo, que usted es el único que quedó aquí hasta el final. Ah, profe, me asustó. No, no, Bueno, gracias. Ya puesto que está haciendo, desarrollando el ejercicio, como les dije, para ver si le dan la misma respuesta. Hernancito. Hernán.